Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogaret.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, en cualquiera de su grado. Y en este vídeo queremos explicar que en nuestro despacho de abogados la valoración de su caso, es decir, el valorar si en su caso se podría solicitar una pensión de incapacidad permanente, en su caso en particular, en nuestro despacho es gratuito. Seguidamente lo vamos a explicar. En nuestro despacho de abogados, que como hemos dicho y como sabéis los que nos seguís, una de las especialidades más importantes es la reclamación de pensiones de incapacidad, la pregunta más habitual, la pregunta estrella que nos hacen todas las personas que nos llaman es ¿podría yo en mi caso solicitar una pensión de incapacidad permanente? Pues bien, la respuesta que hacemos a esa pregunta siempre es la misma. Le decimos, tenemos que valorar su caso. Y una vez que valoramos su caso en particular, analizando todos y cada uno de los requisitos que son necesarios, le informamos sobre si a nuestro entender se podría o no reclamar una pensión de incapacidad permanente y en caso de que no se pudiera reclamar por la existencia de que falte algún documento o que falte algún requisito, le informaríamos de cómo solucionar ese problema para, una vez solucionado, poder intentar reclamar la pensión de incapacidad. Este servicio es totalmente gratuito en nuestro despacho. Pero ¿cómo pueden acceder a este servicio, a obtener esta valoración? Seguidamente se lo explicamos. Existen dos formas. La forma más correcta es mandarnos un correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico que aparece al pie de este vídeo, donde nos tienen que enviar la siguiente información. Nos tienen que informar sobre su edad, sobre los años que tienen cotizados, sobre cuál es su situación actual, es decir, si están trabajando, si están de baja médica, cobrando la incapacidad temporal, si están en desempleo, si estando en desempleo están cobrando o no el desempleo o un subsidio de desempleo, o cualquier otra situación que tengan en la actualidad. Nos tienen que explicar cuál es su situación laboral en este momento. Y entonces, también el último requisito es que nos informen, que nos manden los documentos médicos más relevantes que acrediten cuál es su estado de salud actual, cuál es su problema médico. Por ejemplo, si es una persona que tiene una hernia o que tiene radiculopatía, pues nos tendrá que enviar las pruebas de los informes de los especialistas que demuestren la existencia de esa hernia, qué tratamiento ha seguido esa hernia y qué limitaciones le provoca esa hernia. ¿Eso dónde viene? Pues vienen los informes médicos. Los informes médicos de los especialistas, de los servicios de rehabilitación y en cualquier otro lugar o documento que nos pueda llevar a que nosotros sepamos exactamente cuál es el estado de su lesión. Una vez, y también, por supuesto, perdón, que no se nos puede olvidar, que es el aspecto fundamental, nos tienen que informar sobre cuál es su trabajo habitual, al menos cuál ha sido su trabajo habitual durante el último año. Una vez que nosotros sabemos toda esta información, tenemos toda esta información, valoraremos su caso en particular, desde el punto de vista de la idea de reclamar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados. En el caso de que, tras realizar esa valoración desde el punto de vista jurídico y médico, resulte que nosotros veamos que puede ser viable la reclamación de esa pensión de incapacidad, se lo haremos saber, le diremos por qué creemos que es viable y si lo desea, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin ningún tipo de compromiso con el coste que les puede suponer que nosotros nos hagamos cargo de la reclamación. Ese presupuesto, indico, es totalmente optativo y voluntario y gratuito. Asimismo, si nosotros al analizar su caso viéramos que no es viable, le explicaríamos por qué entendemos que no es viable y le informaríamos si existe alguna posibilidad de solucionar los obstáculos que surgen para no poder reclamar. Por ejemplo, imaginemos que resulta que no tenemos la cotización suficiente. Pues le indicaremos, mire usted, en su caso en particular se le exigen tantos años de cotización, usted tiene menos de lo que se le exige en la ley y por lo tanto tiene que cotizar más.
o bien podríamos intentar solicitar una pensión de carácter no contributivo, en fin, ya buscaríamos una alternativa. Podría también ocurrir que desde el punto de vista médico falte algún informe concreto que objetive y que dé fuerza a nuestra reclamación, pues indudablemente le diremos qué tipo de informe sería necesario obtener, dónde se podría obtener y una vez obtenido valoraríamos de nuevo el caso ya con los informes correctos desde el punto de vista médico necesarios para hacer la reclamación. En definitiva, le daríamos ideas de cómo solucionar los problemas que hayan surgido para no poder reclamar su pensión. Y igualmente, una vez que ya estén solucionados y se pueda reclamar, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que esto pudiera suponer. Esa es la primera vía, es decir, enviarnos un correo electrónico con toda esa información, con los documentos médicos que reflejen cuál es su estado de salud, con un informe de vida laboral donde se demuestren los años cotizados o bien simplemente que se nos informe, no es necesario que nos la envíen, sino que nos digan los años que tienen cotizados y que nos expliquen en qué consiste su trabajo habitual. Muy importante, que nos digan no solo el trabajo de camarero, no, me interesa que nos digan cuáles son sus actividades en su trabajo en particular, qué es lo que realiza en su día a día, para valorar exactamente los requerimientos físicos que necesita para desarrollar el trabajo. La segunda vía es llamarnos por teléfono y nosotros le explicaremos cómo puede enviarnos todos estos documentos que necesitamos, todos estos requisitos. Si a lo mejor no pueden o no saben enviar el correo electrónico, llámenos al teléfono que aparece en el vídeo, que nosotros muy gustosamente le indicaremos cómo puede hacer llegarnos esa documentación de una forma fácil y sencilla, sin que le cueste, sin que usted tenga ni siquiera medios para poder enviarnos esos documentos. Le indicaremos nosotros cómo puede hacerlo. Esto es totalmente gratuito. Es un servicio que vamos a mantener durante un tiempo en nuestro despacho y que por lo tanto esperamos que les sirva, que lo utilicen y que vean si en su caso en particular podrían o no reclamar una pensión de incapacidad permanente. Espero que utilicen el servicio, que les haya gustado este vídeo y sin más, hasta el siguiente vídeo.